No sé si os llega bien el sonido. Vale. Bien, el tema que voy a presentar es bastante, creo, bastante sencillo, las ideas que os voy a presentar. Y no voy a consumir todo el tiempo que se me ha asignado, lo cual tiene una doble ventaja. Por un lado voy a cansar menos y por otro tendremos posteriormente, no se ve bien, a ver un segundo. Como os decía, tendremos posteriormente tiempo para las preguntas. Bueno, aquí estoy en configuración y aparece bien lo de la cámara. Vamos a quitarlo y volver a poner. Bueno, le he vuelto a dar, espero que vaya. Pues nada, directamente empezamos. La mayoría de los espíritas están convencidos de la importancia de la lectura y el estudio espírita. Otra cuestión es que realmente lean y estudien, o si leen, ¿qué libros leen? Por la labor divulgativa de federaciones, centros y asociaciones, pocos espíritas ignoran la necesidad de leer y estudiar los libros espíritas fundamentales, en esencia, los libros de Allan Kardec. Pero en la práctica, ¿qué sucede? Un alto porcentaje de espíritas participa de estudios en los centros y ha leído, si no todos, la mayoría de los libros de Allan Kardec al menos una vez. Pero buena parte del contenido de estos libros no lo han, o no lo hemos, mejor dicho, asimilado suficientemente por la variedad, amplitud y profundidad de las informaciones que contienen. De entre los que leen con frecuencia, buscan variedad, aquello que no se ha leído, las novedades. Pero para que esas novedades sean consideradas espíritas, no basta que se autodenominen espíritas, que las vendan las editoriales espíritas o menos aún que simplemente vengan firmadas por tal o cual espíritu. Allan Kardec creó el término espiritismo para diferenciar esta doctrina de las demás doctrinas espiritualistas. Para saber si un libro es realmente espírita, necesitamos cierto criterio que solo vamos a obtener a partir de un estudio muy profundo de los libros fundamentales de la doctrina espírita. Toda la obra de Allan Kardec, incluida la revista Espírita, pero también la de aquellos considerados clásicos, de entre los que destacaríamos a León Denis y Camilo Flammarion. Observamos desde la distancia la gran cantidad de obras mediúmnicas o supuestamente mediúmnicas que se prodigan especialmente en los medios espíritas de Brasil, donde el espiritismo alcanza las masas, y eso hace que se mezcle el grano con la cizaña. Allan Kardec analiza en la revista Espírita esta cuestión de la publicación de las comunicaciones. Destaca, en un primer momento, la gran cantidad de comunicaciones que le son enviadas y el examen que hace de ellas. Y dice textualmente: de entre todas hemos hallado muchas notoriamente malas en el fondo y en la forma, producto evidente de espíritus ignorantes, obsesores o mistificadores, revestidos de nombres más o menos pomposos. Publicarlas hubiera sido darle fundamento a la crítica. Una circunstancia digna de remarcar es que la casi totalidad de esta categoría proviene de individuos aislados y no de grupos. Solo la fascinación podía tomarlas en serio e impedir ver el lado ridículo. El aislamiento favorece la fascinación, por el contrario, las reuniones encuentran un control en la pluralidad de opiniones. En la época de Kardec era raro que esas comunicaciones encontrasen la forma de publicarse, pero hoy en día sí, y muchos de los autores que ahora publican libros mediúmnicos reciben sus psicografías en solitario. A veces ellos mismos se subvencionan esas ediciones e incluso, si tienen suficiente dinero, hacen una buena promoción
que encuentra eco en Brasil y de ahí se extiende a otros países del mundo. Pero veamos qué nos dice Allan Kardec a continuación de eso. Lo que decimos no es para desanimar a la publicación, ni mucho menos, sino para mostrar la necesidad de una selección rigurosa, condición sine qua non de éxito. Los espíritus, elevando el nivel de sus enseñanzas, nos han hecho difíciles y exigentes. Después Kardec afirma que las comunicaciones que le enviaban de diferentes lugares, menos del 3%, tendrían el mérito de ser consideradas fuera de serie. Si eso ocurría en la época de la revelación espírita, con elevados espíritus, buenos medios y numerosos misioneros anónimos encarnados, nos preguntamos, ¿qué proporción sería la de hoy en día? La lógica nos lleva a pensar que mucho menor. Pero seguimos recurriendo literalmente a Kardec, porque no hay claridad más meridiana que la suya a este respecto. En el mundo invisible, como en el visible, no faltan los escritores, pero los buenos escasean. Tal espíritu apto para dictar una buena comunicación aislada, para dar un excelente consejo privado, es incapaz de producir un trabajo de conjunto homogéneo capaz de soportar un examen. Sea cuales sean sus pretensiones, y no siendo el hombre el nombre del cual se place revestir una garantía, cuanto más elevado es el nombre, más le obliga. Pero es más fácil tomar un nombre que estar a la altura del mismo. Es por eso que al lado de algunos buenos pensamientos se encuentran las más excéntricas ideas y las señales inequívocas de la más profunda ignorancia. Es en esa clase de trabajo mediúmnico que hemos detectado más señales de obsesión, de las cuales una de las más frecuentes es el imperativo de parte de los espíritus de hacerlo imprimir. Es en esos casos donde sobre todo es necesario un riguroso examen, si no se quiere crear un mal precedente. Es además el método más seguro para alejar los espíritus presuntuosos y falsos sabios que se retiran forzados por el hecho de que no encuentran un instrumento dócil a quien puedan hacer aceptar sus palabras como artículos de fe. La intromisión de esos espíritus en las comunicaciones es un hecho conocido, el mayor escollo del espiritismo. Debemos pues tomar todas las precauciones posibles para evitar las publicaciones lamentables. Más vale, en tales casos, pecar por exceso de prudencia en interés de la causa. Resumiendo, publicando comunicaciones dignas de interés, realizamos una obra útil. Publicando aquellas que son flojas, insignificantes o malas, se hace más daño que bien. Está escrito, leemos en el Evangelio de Mateo, «Mi casa será llamada de oración, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones». Y nos preguntamos, ¿no habrá en el medio editorial espírita algunos mercaderes del templo que Jesús expulsaría hoy en día? No hablamos de España ni de la mayoría de los países en los cuales las editoriales o distribuidoras espíritas generalmente hacen una labor sin ánimo de lucro y que reporta unos mínimos beneficios. Pero también estas pueden, por ignorancia, distribuir libros, además de poco recomendables, que beneficien a alguno de esos mercaderes que se dedican a vender falacias. Y mientras el espiritismo crece en todo el mundo, su marcha progresiva es evidente y donde ayer se vendían 100 libros espíritas, hoy se venden 1000, pero mañana serán 10.000 y pasado 1.000.000. Pueden ser palabras duras y que el espírita teme decir en voz alta, porque si defendemos el espiritismo no queremos lanzar piedras contra nuestro propio tejado, pero ¿de qué sirve tener tejado si no hay unos cimientos de auténtico conocimiento espírita? Si Jesús y Kardec nos alertaron al respecto, no es para que obviemos esos avisos, muy al contrario, debemos advertir y promover
no ya la desconfianza, pero sí, como hizo Kardec, la seguridad de tornarse difícil y exigente en lo relativo a las obras mediúnicas. Un cimiento sólido solamente puede provenir de un conocimiento esclarecido, fruto del estudio detenido de la codificación y de los clásicos espíritas, a partir del cual habrá menos peligro de quedar obnubilados, confundidos, por las lecturas que hagamos de cualquier libro mediúnico. ¿Qué libro mediúnico habríamos de recomendar a alguien como primer libro espírita? En este tema seguramente hay variedad de opiniones, ¿no? y de ideas. Quizá un libro mediúnico que cuenta una bonita historia, o quizá un libro de buenos consejos moralizadores, o directamente el libro de los espíritus. Muchos sin duda, esto lo preguntamos, ¿no? Quizá un libro mediúnico, un libro con consejos, o quizá el libro de los espíritus. Muchos sin duda han empezado así, pero si queremos crear cierto interés por el espiritismo, ¿por qué no buscar el mejor libro que, siendo sencillo y breve, apele a la razón como seres racionales que somos, que nos ofrezca los argumentos claros y rotundos sobre qué es el espiritismo? Este libro existe y se titula precisamente ¿Qué es el espiritismo? Y Allan Kardec lo destaca como primer libro para leer, recomendando a continuación el libro de los espíritus, el libro de los médiuns, el Evangelio según el espiritismo, el cielo y el infierno y la Génesis. Pero, ¿por qué estos libros serían los primeros y más importantes? ¿Qué los diferencia del resto? Claramente, por su método de elaboración. Las informaciones que contienen no provienen del pensamiento de un hombre, ni siquiera del de un espíritu. Es el compendio de la concordancia y universalidad de la enseñanza de los espíritus en el momento que éstos traían una nueva revelación a la humanidad. Es la concordancia de lo que han dicho numerosos espíritus en muchos lugares, en miles de núcleos, desconocidos entre sí, y esto siempre estará por encima de lo que se obtenga de forma unilateral a través de un médium o de un grupo. Es precisamente ese método de elaboración el que los espíritus recomendaron a Kardec. Si somos espíritas, admitimos que el espiritismo es una revelación de origen divino, y el carácter esencial de una revelación divina es que no puede contener errores. Sus verdades alcanzan la eternidad. Pero el espiritismo, además de ser una revelación divina, es una revelación científica. Es divina porque proviene de los espíritus enviados por Dios para ilustrarnos sobre aquello que ignorábamos. Y es científica porque no es una revelación privilegio de nadie. Apareció simultáneamente en miles de puntos diferentes. Todos pueden observar, investigar, y es precisamente ese examen y razonamiento el que recomiendan los propios espíritus. Se deduce mediante el trabajo del hombre, que ha de elaborarla mediante un método científico de observación y recopilación. Ha de aplicar el método experimental como en otras ciencias. Esos miles de puntos dispersos en los que apareció necesitaban un núcleo que agrupase la correlación de las informaciones y reuniese las instrucciones suministradas por los espíritus para compararlas, analizarlas, estudiar sus analogías y diferencias. Ante la diversidad de espíritus más o menos ignorantes, se necesitaba un centro de elaboración que se formó por las fuerzas de las circunstancias y sin un designio premeditado en el plano físico, pero sí en el espiritual. Y así fueron varias las comunicaciones que señalaron a Kardec como el artífice para llevar a cabo aquella tarea de elaboración bajo el seguro método propuesto por los propios espíritus. Es, por tanto, imprescindible situar a Kardec y toda su obra dentro del lugar que le corresponde en la literatura espírita, que sin duda es el primero
el más importante y al que debemos volver de forma recurrente. Por supuesto, no quiere decir que solo leamos a Kardec. Para ilustrar nuestro conocimiento debemos leer mucho más, pero sí leer y estudiar siempre a Kardec. Él mismo enumeró un catálogo con una serie de libros que podrían servir para la creación de una biblioteca espírita. Lo divide en diversas categorías, comenzando por la categoría que denomina obras fundamentales de la doctrina espírita, y en ella están todos los libros de la codificación y la revista espírita. Posteriormente coloca diversas obras sobre el espiritismo, entre las que pondremos algunos ejemplos, como es Los últimos días de un filósofo, de Humphrey Davy, y de Flammarion, Dios en la naturaleza, o Pluralidad de mundos habitados. De Pesani, Pluralidad de las existencias, etcétera, etcétera. No encontramos en esta lista otras obras espíritas que consideramos de las más importantes, como fueron todas las de León Denis, otras posteriores de Flammarion o Ernesto Bozano, ya que fueron publicadas años después de la desencarnación de Allan Kardec. Con seguridad las hubiese incluido en este catálogo si hubiera sido contemporáneo a ellas. Cuando Allan Kardec desencarna, León Denis tenía apenas 22 años y Flammarion 27. Posteriormente, coloca diversos libros de poesía, teatro, música, novela, ciencias, magnetismo y una extensa lista de filosofía e historia. Y finaliza este catálogo con 18 obras contrarias al espiritismo bajo esta nota. Prohibir un libro es demostrar que se le teme. El espiritismo, lejos de tener miedo a la divulgación de las publicaciones contrarias a él y de prohibir entre sus adeptos, les encomienda su lectura y al público en general para que puedan juzgar comparando ellos mismos. Son aproximadamente 150 obras las que incluye este catálogo y si bien no están todas en español, sí un gran número que nos pueden aportar una base sólida y el criterio necesario para, por ejemplo, dar o no credibilidad a ciertos libros mediúmnicos. Algunas de ellas las podremos encontrar en la página web de la Federación Espírita Española para su descarga gratuita, donde actualmente tenemos más de 200 libros espíritas digitales. Dentro de estas, citaremos algunos autores especialmente recomendados, aparte de las fundamentales, que son, insistimos, las de Allan Kardec. Bueno, yo nunca podré negar mi especial predilección por un autor, León Denis, quizá porque fue uno de sus libros, El problema del ser y del destino, el primer libro espírita que leí. La belleza de su pluma, la claridad en la exposición de los conceptos, la profundidad de las enseñanzas, me inundaban como pruebas filosóficas y respuestas racionales con las que descubrí realmente la verdadera dimensión del espiritismo, cuyos fenómenos ya conocía. Como muchos otros, León Denis empezó por el libro de los espíritus. Así nos cuenta León Denis que se encontró el libro en el muestrario de una librería de la calle principal de su ciudad y mientras lo leía a escondidas, su madre también lo hacía en su ausencia. Al finalizar, los dos eran espíritas convencidos y diría: el libro de los espíritus fue para mí una súbita iluminación en todo mi ser. Yo no exigí pruebas a una doctrina que respondía a todas las cuestiones, pues ella resolvía todos los problemas de manera de satisfacer la razón y la conciencia. En la web tenemos 13 de sus libros para aprender y disfrutar con una de las mejores plumas inspiradas del espiritismo. Según León Denis, el verdadero mérito literario, las cualidades de un buen estilo, consisten en provocar reflexiones en el pensamiento del lector, crear en él una atmósfera mental que contribuya para el desarrollo y enriquecimiento de sus facultades y fuerzas morales. Hacer pensar es noble sin duda,
pero aún más noble y meritorio es elevar el alma en dirección a las alturas donde todas las facultades se convierten en luz y en amor. Es ayudarle a alcanzar el grado de evolución que le permita experimentar, no a través de sus órganos materiales, pero sí de sus sentidos íntimos y profundos, las alegrías, las satisfacciones de la vida superior, sentir esa suprema vibración que llena el universo. Es lo que provoca la comunión con el pensamiento divino, el éxtasis en la belleza comprendida y realizada. Todo eso y mucho más nos estamos perdiendo si no leemos con verdadero interés y atención a León Denis. Pero hubiera sido ideal haber contado con un autor de libros espíritas que fuese un gran científico mundialmente conocido, un médium seguro, un buen escritor y, para mayor seguridad, que además hubiese trabajado con Allan Kardec. Pues tenemos la suerte que hubo alguien así. Se trata de Camilo Flammarion, uno de los mejores y más conocidos astrónomos de todos los tiempos, médium de la Sociedad Espírita de París y que por tanto colaboró con Kardec, en especial en obras de la codificación como es la Génesis. Su hermano, Ernest Flammarion, fue el fundador del grupo editorial Flammarion que persiste en nuestros días. El gran éxito inicial de esta compañía editorial, que aún perdura, fue precisamente uno de los libros de divulgación científica de Camilo Flammarion, Astronomía Popular, uno de los mayores bestsellers del siglo XIX. Camilo Flammarion reunía todas las condiciones y facilidades para crear importantes obras científicas y espiritistas. Pero para ello necesitaba cierta dosis literaria que normalmente un científico no suele poseer. No es este el caso, ya que Flammarion tenía desde muy joven una prodigiosa capacidad literaria, cuya explicación solo puede ser entendida desde la perspectiva de la reencarnación, como Kardec dijese en referencia al éxito de La pluralidad de mundos habitados, que Flammarion escribió con apenas 19 años. ¿Cómo podía un hijo de labradores convertirse en el gran científico que llegó a ser? A pesar de su pobreza, sus padres le dan una educación lo más completa posible. Pero a los 14 años deberá ganarse la vida en París. Se coloca como aprendiz de un cincelador de cristales. Las largas horas de trabajo, unidas a las del estudio a la luz de una vela, minan su salud. Entonces ocurre un hecho que determinará su vida. El doctor Fournier, que sería después muy conocido por sus estudios sobre el laringoscopio, lo visita y se sorprende ante un manuscrito de 500 páginas que se encuentra junto al lecho del joven enfermo. Lee estupefacto su título: Cosmogonía universal, estudio del mundo primitivo, historia física del globo desde los tiempos más remotos de su formación hasta el reino del género humano. Hojea el libro, ilustrado por 150 perfectos dibujos. Esto es apasionante, dice. ¿Cómo ha llegado este manuscrito a sus manos? ¿De quién es? Mío. Los dibujos también. No es posible. ¿Qué edad tiene usted? 16 años. Este encuentro determinará su vida, porque a los pocos días el médico volvió con la agradable sorpresa de haber concertado una cita con el señor Le Verrier, director del Observatorio de París y descubridor del planeta Neptuno. La entrevista fue muy emocionante para Flammarion, ya que desde su infancia había visto el nombre de ese sabio en los mapas del cielo, designando al planeta por él descubierto en 1846 y al que más tarde se llamaría Neptuno. No fue menor la sorpresa para el señor Le Verrier al comprobar la edad del entrevistado y ver su trabajo de cosmogonía, que finalmente sería publicado con un título menos interminable: El mundo antes de la aparición del hombre. A los 20 años es convocado para el sorteo del servicio militar de 7 años. El alcalde, que formaba parte de la comisión de reclutamiento, se dirige a Camille con especial respeto.
Dígame, joven, ¿es usted sin duda hijo del señor Camille Flammarion, el célebre autor de La pluralidad de los mundos, no? No, señor alcalde, dice Camille, como disculpándose. Yo soy el autor. Lo escribí el año pasado. El alcalde no sale de su asombro y lo exceptúa del servicio militar, ni tampoco lo hacen las editoriales, ya que el libro alcanza de inmediato una gran tirada y es traducido a 13 idiomas. El asombro es general. Víctor Hugo le escribe en 1862. Los temas que usted trata son la perpetua obsesión de mi pensamiento, y el exilio que sufro no ha hecho otra cosa que aumentar esta meditación, que me coloca entre dos infinitos, el océano y el cielo. Siento inmediata afinidad con espíritus como el suyo. Sus estudios son mis estudios. Sí, crucemos el infinito. Esa es la verdadera labor de las alas del alma. Pero, ¿de dónde provenía ese éxito y capacidad literaria sin una educación o herencia que la justificase? Muchos años después, obtendría la respuesta en una de las sesiones donde se le reveló su identidad en una encarnación anterior durante el siglo XVI. Como el escritor Alonso de Ercilla y Zúñiga, autor de La Araucana, una de las grandes obras de la literatura española y que fue considerada por Cervantes como una de las mejores obras épicas en verso castellano que se hayan producido en España. Y por cierto, la salva novelísticamente del fuego a que fue sometida la biblioteca de Don Quijote. Flammarion es un autor de estudio inexcusable para cualquier espírita. La belleza de sus páginas nos muestran un universo y una naturaleza desconocidos para la mayoría, con los matices y datos científicos que nos llenan de argumentos y de fe razonada. En la lectura de sus obras nos podremos además encontrar interesantes sorpresas, como son descripciones años antes de su invención de la televisión y la videoconferencia. Pero en cuanto a previsiones, en la literatura espírita podemos poner otro no menos sorprendente ejemplo. El de Andrew Jackson Davis, que había vaticinado la llegada del espiritismo, pero también había profetizado detalladamente la aparición de los automóviles y de las máquinas de escribir. En su libro, La Panetralia, se lee lo siguiente. Pregunta: ¿podrá hacer el utilitarismo otros descubrimientos en el campo de la locomoción? Sí, se verán coches y salones para viajar por las carreteras, sin caballos, sin vapor, sin ninguna fuerza motriz visible, moviéndose con mucha mayor velocidad y con más seguridad que ahora. Los vehículos serán impulsados por una extraña, sencilla y agradable mezcla de gases acuoso y atmosférico, tan fácilmente condensados, tan sencillamente encendidos y de tal manera acarreados a la máquina, más o menos parecida a las nuestras, que quedarán completamente ocultos, manipulándose entre las dos ruedas delanteras. Tales vehículos pondrán fin a las molestias de todo género que hoy dificultan la vida de las personas residentes en territorios poco poblados. Lo primero que exigirán esas locomotoras, sin carriles de hierro, es magníficas carreteras, en las cuales las máquinas desprovistas de caballos puedan viajar con gran rapidez. Esos vehículos se me aparecen de construcción poco complicada. Luego se le preguntó: ¿percibe usted algún plan por el cual se haga más expedito el arte de escribir? Sí, me siento casi inclinado a inventar un psicógrafo automático, es decir, un alma escritora artificial. Puede construirse como un piano con una escala de llaves que representen los sonidos fundamentales. Otra más baja representará una combinación y una tercera una rápida recombinación, de suerte que la persona, en vez de tocar una pieza musical, escribirá un sermón o un poema. De la misma manera, aquel vidente, contestando una pregunta relativa a lo que se llamaba entonces navegación atmosférica, se sintió profundamente impresionado.
que el necesario mecanismo para pasar a través de las adversas corrientes de aire depende de una nueva fuerza motriz. Esa fuerza existirá un día y no solamente impulsará a la locomotora sobre los rieles y al coche en las carreteras, sino también a los vehículos aéreos, que atravesarán los cielos de un país a otro. Los precursores, los experimentadores y científicos contemporáneos y posteriores a Kardec, y todos aquellos autores que consideramos clásicos y que desarrollan la ciencia, la historia, la filosofía y las consecuencias morales del espiritismo, forman un conjunto sólido de conocimientos que nos abren el entendimiento y nos alimentan el alma. Nos ofrecen pruebas, sólidos argumentos, discernimiento y lucidez. Con Kardec como referencia, nuestro bagaje espírita será seguro y nos permitirá distinguir aquellos contenidos cuestionables y de dudosa procedencia. No dejamos, por tanto, de recomendar las obras mediúnicas, pero sí a partir de todo este conocimiento previo, única forma de obtener una base sólida. Si no, tendremos un espiritismo superficial, sin sustancia, con divergencias entre los espíritas, sujetos a las corrientes e ideas de tal o cual espíritu, de tal o cual medium. El mejor medium, dice Kardec, es el que menos veces es engañado, lo cual nos ha de mostrar que no podemos seguir fanáticamente a pie juntillas a ningún medium, ya que del primero hasta el último pueden ser falibles en algún momento. Y todo debemos someterlo al tamiz de la razón y del sentido común, desarrollado con este conocimiento previo que recomendamos. Con este conocimiento, hasta las obras apócrifas serán para nosotros una oportunidad de análisis y aprendizaje. Ese momento mágico del primer encuentro con un libro espírita obedece generalmente a un cúmulo de circunstancias programadas espiritualmente y en las que colaboran directamente nuestros guías espirituales. Hay numerosos ejemplos de ello, pero a partir de ahí la labor es nuestra. No podemos sucumbir a la comodidad de solo escuchar conferencias, que por buenas que sean, o por bueno o malo que sea el conferenciante, no deja de ser su punto de vista y su interpretación personal. Tampoco podemos estancarnos pasivamente en la inercia de lo que aprendemos en un centro espírita sin ir más allá. Es decir, sin además de los estudios del centro, organizarnos un estudio individual, continuado y programado de las obras espíritas más recomendables. No quedar a expensas del libro que nos llama la atención por su portada, o porque fulanito nos haya dicho que le ha gustado, o porque es la novedad que ha sacado este año el medium tal. Redactando este pequeño trabajo, confieso que he estado tentado de elaborar un listado de obras recomendables, pero creo que con lo dicho es preferible que cada quien haga su propio listado. ¿Y quién soy yo, siendo que ya Kardec elaboró uno? Además, nos evitaremos caer en los viejos errores de la Iglesia, que decía lo que no había que leer, con el Index Librorum Prohibitorum, índice de libros prohibidos, en el que el libro de los espíritus tuvo la honra de estar. Es una lista de aquellas publicaciones que la Iglesia católica catalogó como libros perniciosos para la fe, que establecía en su primera parte las normas de la Iglesia con respecto a la censura de los libros. Fue promulgado en el Concilio de Trento. Se llegó incluso a prohibir la impresión de libros sin la autorización del obispo. La Inquisición española editó el suyo propio en 1551 con un apéndice dedicado a los libros escritos en castellano. De hacer caso a la Iglesia, la humanidad se hubiese perdido a Descartes, Giordano Bruno, Allan Kardec, Víctor Hugo, Rousseau, Alejandro Dumas y un larguísimo etcétera. Elaborando un listado, aunque sea de libros reconocidamente buenos, se podría entender que estamos prohibiendo todos los demás. Y ni somos quien ni queremos tal responsabilidad, reconociendo además nuestra incapacidad de hacer algo así. Pero lo que sí podemos
Y es lo que hemos pretendido en esta exposición, es sencillamente destacar la importancia y necesidad de que el espírita conozca en profundidad los libros fundamentales de la doctrina espírita. Pues nada, aquí hemos llegado al final. Muchas gracias por vuestra atención. Cualquier duda estoy a vuestra disposición. Grabador, la verdad que magnífica conferencia.